cortar cada vez. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, va a recordar hoy el 1º aniversario del fallecimiento, siendo presidente de este instituto, del doctor Alberto González Alzaco. Y realmente, para todos nosotros, el recordarlo, el haber tenido el privilegio de conocerlo, de tratarlo, de ser amigo, realmente es algo que nos toca muy profundo en el corazón, y en especial a el doctor Facundo Viagos, que siempre consideró que Alberto era su segundo padre, porque Alberto fue el que lo impulsó a escribir numerosos libros, prologuista de mis libros, prologuista de sus libros, el que lo llevó como inspector a la Inspección General de Justicia, y realmente hubo una gran unión entre ambos. Y además Alberto era un gran amigo del padre de Facundo, de Alberto Viagos, que fue también otra gran personalidad, un hombre que tanto hizo por los temas nacionales. Y yo quiero recordarlo a Alberto en estos momentos tan difíciles que sufren los institutos nacionales y todos los institutos de la Secretaría de Cultura, que se ven afectados por una serie de decretos que realmente son inconcebibles y que tienen un repudio absoluto de toda la sociedad. El Instituto Nacional Belgraniano, el Instituto Nacional Browniano y el Instituto Nacional Ljuberiano han sido directamente disueltos, ya no existen más. Realmente, cuando uno ve esas figuras donde había toda una serie de historiadores dedicados al estudio de su personalidad, de su obra, que han hecho tantas cosas durante tantos años y de repente de un plumazo no existen más. Al Instituto Nacional San Martiniano y el Instituto Nacional Eva Perón los han convertido en Museo Nacional San Martiniano y Museo Nacional Eva Perón. Yo el otro día fui a un acto, la semana pasada, en el Instituto Nacional San Martiniano, y me llamó la atención de que hablaron como Instituto Nacional San Martiniano. Y cuando terminó, le pregunté al presidente, le digo, pero ¿cómo ustedes no nos han transformado en museo? Me dice, sí, a mí me llamó la licenciada Liliana Varela, que es la que está a cargo de los institutos, y me ha dicho que esto va a ser un Museo Nacional Sanmartiniano y que usted va a ser el director del museo. Le dijo, no, a mí no me interesa ser director de un museo. Yo quiero ser presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, de modo que ahí hay una rebeldía ahí que no sé cómo lo van a solucionar. Los otros institutos ya han sido disueltos
mañana a las 11, que es el aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano, va a haber un acto en el convento de Santo Domingo, que yo voy a ir un poco además para ver qué piensan hacer. El día jueves el Instituto Nacional Browniano va a hacer una especie o miércoles va a ser una especie de refundación. En fin, cada uno está tratando de ver qué puede hacer para paliar estas circunstancias tan adversas. Solamente hay 2 institutos nacionales que se han salvado de esta situación. Uno es porque cuando era presidente Alberto González Arzac, en el gobierno de la Alianza, en la época de la Rúa, en el año 2000, como nosotros habíamos sido fundados también por un decreto, de la Rúa dictó todo decreto y nos desnacionalizó. E incluso quería apropiarse de esta casa, y Alberto González Arzac se atrincheró acá, y acá no entró nadie. Hizo un pedido de reconsideración que de la Rúa lo cajoneó. El secretario de Cultura era Darío Lo Pérfido, un personaje muy especial. Pérfido, sí. Y posteriormente González Arzac se dedicó todo ese año para lograr una ley del Congreso, y a fin de año logra por unanimidad, incluso por los mismos diputados de la Alianza, todos deciden dictar una ley, y el instituto fue nacionalizado por ley. Yo me acuerdo ese año, Alberto. Tu padre también, claro. No es que decirle teóricamente, iban y golpeaban las puertas de los senadores para explicarles esto, y personalmente ambos iban. Y así lograron evitar esta catástrofe. Y también Alberto González Arzac, cuando se crea el Instituto Nacional Irigoyeniano, lo hace crear por una ley. Es decir, Alberto fue el que logra que esos 2 institutos, al ser creados por ley, no hayan podido ser disueltos como los otros en este momento. De modo que yo creo que el instituto le tiene mucho que agradecer a Alberto desde el cielo que nos está viendo, porque realmente ha sido un hombre que nos ha solucionado en temas. Bueno, eso me es un aplauso. Sí, señor. Yo creo que realmente fue un gran abogado, un gran jurista, un hombre que también desempolvó la Constitución de 1949, es decir, él fue el que volvió a analizar esta Constitución que había sido escondida, y realmente autor de innumerables libros, discípulo de Arturo Sampay, fue un hombre realmente extraordinario. De modo que yo creo que acá en este instituto lo recordaremos siempre, y por eso yo les agradezco a todos los que se han acercado en este frío día invernal, pero que realmente nos enciende el calor de este recuerdo tan importante. Y yo le voy a pedir ahora al secretario del instituto, el licenciado Pablo Adrián Vázquez, que nos hable sobre este libro tan importante de Alberto González Arzac, Caudillos y Constituciones.
aparentemente, claro, uno pensaría que hay algo contradictorio, ¿no?, entre caudillos y constituciones. Siempre conocemos la famosa escrito de Rosas a Quiroga, que le manda en la hacienda de Figueroa, y bueno, realmente, sin embargo, es muy interesante cómo analizó este tema Alberto González Sarzak. Lamentablemente quedan muy pocos ejemplares de este libro, quedan 2, porque vamos a reeditar. Ya son 2 incunables, Claro. porque otros 4 ejemplares que teníamos me han sido pedidos por la Universidad Nacional del Noreste, que tiene su sede en la provincia de Corrientes, para ser estudiados en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Constitucional. Entonces me ha parecido bien enviar, ¿no? Porque si somos federales, bueno, no quedemos acá con todo, aprovechemos para enviar también a la gente del interior. Yo pienso de que algún día podríamos, cuando tengamos mejores condiciones económicas, ¿no?, como dice el presidente, no hay plata, bueno, algún día esperemos que haya y que podamos reimprimir este importante libro. Libro que además pertenece a la colección Estrella Federal, que dirigía ese gran amigo e historiador que fue Fermín Chávez, y que publicábamos cada 3 meses. Nosotros en esa época sacábamos un libro de la colección Estrella Federal y un número de nuestra revista. Lamentablemente eso lo pudimos hacer hasta que, cuando vino de la Rúa, ya nos cortaron totalmente los víveres y después nunca más pudimos lograrlo. En este momento estamos sacando la revista en forma digital, dirigida por Julián Rosalandi, y que realmente es muy interesante para poder verla, ¿no es cierto? De modo que, bueno, nos hemos puesto modernos a la altura de los tiempos. El gran mérito de ese libro, desde el punto de vista estrictamente historiográfico, fue que ese libro sirvió para demostrar cómo la Constitución unitaria del 1926 y después del 53 no fueron las primeras constituciones. No solo por el Pacto Federal de 1831, sino por las constituciones provinciales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Bueno, no olvidemos, mis queridos amigos, que en el preámbulo de la Constitución Nacional habla del incumplimiento de pactos preexistentes. Hasta se nos refiere al Pacto Federal de 1831. Entonces Alberto lo destaca especialmente en ese libro. Efectivamente, Alberto consideraba que el Pacto Federal de 1831, de hecho, funcionó como una constitución, porque gracias a ese pacto funcionó durante 20 años la Confederación Argentina. Y en cambio sabemos muy bien que las constituciones unitarias rivadavianas de 1819 y 1826 fueron totalmente rechazadas por las provincias del interior. Bueno, le voy a pedir a Pablo que nos hable un poquito sobre este libro tan importante. Ahí está. Llegamos, sí, llega perfecto. Sí, ahí está, sí, porque bueno, muy buenas tardes. Ante todo, mi homenaje a Alberto González Sarzak, mi recuerdo. Gracias a él nos mantenemos como instituto por haber gestionado que se haya reafirmado el decreto de creación por ley
por el otro lado, el impulso que en su momento dio para charlas, conferencias, publicaciones y demás. A mí me tocó, por suerte, dar un par de charlas junto con él en Entre Ríos, justo por la Constitución del 49, y también relacionado con caudillos y constituciones. Mi idea, cuando sugiero, bueno, aprovechemos que se cumplen 30, 31 años de la aparición de Caudillos y Constituciones, que aunque nos quedó medio corto, porque tenemos 2 libros nada más, es un buen texto. Habitualmente cuando se refiere, hice el ejercicio, cuando uno refiere sobre Alberto González Arzac, veo en internet a ver qué hay. Bueno, si uno va a Wikipedia es cortito, más corto imposible. Mi amigo Darío Pulfer tiene una iniciativa de la Universidad de San Martín y del CEIMPE de hacer un diccionario de figuras del peronismo que va con por distintas ediciones. Y yo participé en un par de personajes y de organizaciones, y él se tomó el trabajo de hacer una biografía sobre Alberto González Arzac mucho más extensa. Como todos sabemos, y el que no, Alberto González Arzac viene de una tradicional familia platense, aunque él nace en Mar del Plata. A su vez tiene sus antepasados ya de la época de Cabildán, ¿no? De la colonia, y luego con la primera junta. Bisnieto de Buenaventura Alzar. Exactamente. El Gigante de Mayo. El Gigante de Mayo, que él tiene un trabajo al respecto y que lo estaba buscando y tampoco lo reseñaron, ¿no? Tarea para el hogar, para nosotros, hacer una biografía completa sobre la producción de Alberto González Arzac, porque aún viendo el trabajo de Darío Pulfer, que creo que es lo más completo que vi, tiene como alguna laguna, porque hay mucha producción de él, sobre todo cuando estuvo acá en el Instituto Rosas o algunas últimas publicaciones. Empieza la Unión Cívica Radical, de hecho él estaba en el movimiento juvenil radical. Post 55 protesta desde el radicalismo por el llamado a la Convención Constituyente del 57. Él cree que tiene en la vigencia de la Constitución del 49, no es un dato menor porque él viene de la Unión Cívica Radical. Él siguió estando en la Unión Cívica Radical, de hecho él acompaña la campaña de la Unión Cívica Radical para, una vez que era de hecho la Convención Constituyente del 57, bueno, acompaña ahí a las figuras del radicalismo que van a ser convencionales. Se adhiere en ese momento al peronismo, está bueno porque adhieren las malas, no adhieren las buenas. Adhieren las malas al peronismo. Obviamente tiene relación con otro platense, René Orsi, miembro acá de la institución, miembro fundador de Forja, y a partir de ahí entabla una fuerte relación con Arturo Enrique Sampaio, sobre todo viéndolo en su exilio en Uruguay. Luego sí, veríamos ya su trabajo académico, su docencia en distintas universidades y al mismo tiempo ya su producción de escritos que tiene como base la cuestión de derecho constitucional. Y después ya directamente está enrolado en el peronismo. Enrolado de forma tal que también empieza a publicar cuestiones que tienen que ver con la Constitución del 49. De hecho, hay un artículo en el año 69 en Todo es Historia, donde él publica sobre el artículo 40 de la Constitución del 49, ¿no? Quizás el más emblemático de esa Constitución, al respecto, cuando habla de los bienes en el subsuelo, digamos, el artículo, se diría,
de todo el forjismo y del nacionalismo, que va a darle una carnadura especial a la Constitución del 49, aquello que algún autor ha escrito o ha dicho, citando la caída de Perón y el Buenos Aires Herald, que se tituló no la caída de Perón, no la caída del peronismo, no la caída de los derechos sociales, sino cayó el infame artículo 40, ¿no? Como elemento simbólico de lo que significó ese movimiento nacional. Hablaba de la soberanía de los recursos naturales y el petróleo. Por supuesto, por supuesto. Ahí le siguieron, por lo menos para citar algunos textos que acompañarían el de Caudillo de Constituciones. La Constitución del 49, del CEAL, de la vieja editorial del año 71, la Constitución Justicialista del 49, del 73, la esclavitud en Argentina. Él, en paralelo con su trabajo sobre la Constitución del 49 y las cuestiones de derecho constitucional, fue un estudioso del tema de esclavitud, de los afrodescendientes, de la visión del tango unida a la tradición de los afrodescendientes, y de hecho hay algunas publicaciones al respecto, lo que lo hermana con algunos trabajos tanto de Fermín Chávez como de Luis Soler Cañas, ambos grandes escritores y miembros de este instituto. En 1974, el papelón de Manuel Quintana, el presidente, aquí el presidente del patriciado, aquí se refiere en el papelón de Quintana a cuando él era abogado de las empresas británicas, previo a ser presidente, que casi aboga para que nos vengan a bombardear porque debíamos dinero de las deudas y demás. Siguió en el 82 con Peñalillo, también una reedición de Arturo Sampay, La Constitución del Futuro, quizás ese era el más conocido, con versión ampliada. La torta menguante de La Siringa, un texto más de política económica en los años 80, al inicio de la última dictadura. Federalismo y justicialismo, del 84, creo que es el primer libro, siendo chico, que conseguí de González Arzac, por eso le tengo mucho cariño. Escribe un capítulo sobre el peronismo dentro de un trabajo, el peronismo y la ciencia política, dentro de un trabajo que compiló Leopoldo Frenkel, aquel que estuvo en la parte de planificación en el tercer gobierno de Perón. Caudillos y Constituciones, del año 94, bien lo dijo Alberto Gelicantilo. Este trabajo es el tercero de la colección que Fermín Chávez dirige. Van a ser una veintena de libros, generalmente en este formato, salvo un par que salieron en edición magna, uno sobre San Martín y Rosas y otro sobre Pedro Pablo Rosas y Belgrano, ¿no? Que son los dos magnos libros. Si no, lo demás, la idea era editar tesis o trabajos más breves de difusión, sea de antiguos académicos, había uno de Corvalán Medial Arzu, como los trabajos de nuevos escritores, o por ejemplo Pablo Hernández, nuestro amigo que ahora es académico del Instituto Rosas, que hizo sobre Luis Soler Cañas, ¿no? En este caso, la idea es, termino la referencia de sus trabajos y hago una referencia breve de este. Los exilios de Sampay, en la revista Desmemoria, del año 96. Tango Aborigen, de Quinque, que es una editorial que él publicó mucho en su último tiempo. Esto como Arga, porque era su seudónimo. Él tiene un seudónimo, Arga, que hace unos cuadernillos que nosotros tenemos, tanto de caricaturas, porque él era dibujante. De hecho, hay un catálogo que también nos quedó cortito cuando se hizo una actividad del Instituto Rosas con la Biblioteca Nacional, cuando fue el director Horacio González, y él se dedicó a hacer los dibujos alegóricos de cada una de los escritores y pensadores
nacionales. Ese libro puesto ahí es una autocaricatura que se hizo en el 2000. Exacto, que está aquí en este caso, Derecho Constitucional Argentino. Este es en homenaje a Alberto González Arzac, donde escribimos y yo hablando con Felipe, a muchos de los que estamos acá, ¿no? Me dijo, te voy a dar una foto, Facundo. Para la tapa, Alberto hubiese querido un dibujo de él. Claro. Si tenía la caricatura en el estudio, eso es ideal para ponerle un homenaje al maestro. Ahí está. Así que un poco la idea es, por lo menos, ver parte de su obra. Falta todavía, porque yo leyendo aún el postulado, hay muchos libros que nosotros conocemos de Alberto González Arzac que no están, y a su vez en la revista del Instituto Rosas, en los años 90, tiene una veintena de artículos, que esos artículos están en base a este libro, Caudillos de Constituciones. Escribió mucho sobre las provincias y sobre las constituciones provinciales y algunos hechos, tanto del norte argentino como de la Patagonia. Yendo a Caudillos y Constituciones, hay un estudio, una noticia preliminar que no dice quién es, yo estimo de Fermín Chávez, porque es el que dirigía la colección. El prólogo sí está develado, que es de Fernando García de la Costa, también escritor y académico de esta institución. Hay un estudio preliminar que hace González Arzac sobre José María Rosas, ¿no? Las contribuciones de José María Rosas al estudio del derecho constitucional argentino, sobre todo estudiando desde su tesis de doctorado, la del doctorado del Pepe Rosa, que tiene que ver con la historia de las religiones y la impronta de las religiones en nuestra historia, y las obras exquisitas del Pepe Rosas, No los representantes, que tiene que ver con los convencionales constituyentes del 53, y un texto breve de los años 80 que era El fetiche de la Constitución, que también es muy bueno. Ese es de Alberto González Arzac. Y en este trabajo sí, como bien dijo Alberto y Facundo, están las constituciones provinciales, aquellas constituciones que empiezan a surgir cuando empiezan a surgir las autonomías provinciales en las primeras décadas del siglo XIX, y a esto le agrega los distintos apéndices que son las constituciones. Empieza con la Constitución de Santa Fe de 1819, ¿no? En el interín entre Candioti y Estanislao López, y luego le engancha con las otras constituciones, la de la República de Entre Ríos, la que tiene que ver con Francisco Ramírez, más las constituciones, o por lo menos la impronta constitucional de Artigas. Ahí se toma un capítulo importante, Artigas caudillo argentino, ya que estamos ahora en conmemoración de los 200 años de los 33 orientales y de lo que implica después la guerra con el Imperio del Brasil. La impronta de Artigas, que no solo es en la banda oriental, sino su reflejo de este lado de la orilla, en particular cuando fue desde las instrucciones a la Asamblea del año 13 hasta la declaración de la independencia en Arroyo de la China como protector de los pueblos libres, siguiendo un poco la lógica del federalismo de Hamilton y demás. Bueno, la figura de Artigas da para el estudio, y de eso se centra el trabajo de González Arzac, lo mismo de Ramírez, y por supuesto toma la referencia de la Constitución cordobesa. Lo miro ahí porque está justo de Bustos, que va a ser también un texto no muy considerado, y como bien lo refirió Facundo, los rechazos tanto de la Constitución unitaria del 19 como la del 26, y ahí le mete mano a rescatar la figura de Facundo Quiroga unida a la de Juan Manuel de Rosas en lo que tiene que ver
no solo con el Pacto Federal, sino con la Carta de Representación de Hacendados. Capítulo especial, y con esto cierro, con Ibarra, el santiagueño. ¿Qué pasó en Santiago del Estero? En Santiago del Estero, ¿se acuerdan que estaba la República de Tucumán, que subsumía a Catamarca y a Santiago del Estero? Con Catamarca se peleaban, estaban más o menos. Con Santiago reodiados, no se pueden ni ver ya de esa época. Y justamente cuando en 1820 plantea un joven Ibarra con el Cabildo de Santiago la autonomía de Tucumán, los hace en términos terribles contra los tucumanos, y refiere, esto es un buen detalle para trabajar, y de hecho lo hace González Arzac, que lo van a hacer en los planteos de la Constitución norteamericana. No, eso no se dijo en Buenos Aires, no lo dijeron en Entre Ríos. Los santiagueños sacaron de la galera los principios de la Constitución norteamericana. Entonces ahí tenemos un correlato entre Artigas y Ibarra, que generalmente no se lo toca, y los santiagueños tampoco. Dorrego, la impronta de Dorrego, sobre todo en su rechazo como diputado por Santiago del Estero en ese momento, a las órdenes de Ibarra, como convencional constituyente en la reforma, en lo que era la asamblea del 26, donde todos los elementos rivadadianos estaban a favor de lo que planteaba don Bernardino, mientras que el gran opositor va a ser Manuel Dorrego, sobre todo cuando la Constitución del 26 va a prohibir el voto, va a ser voto calificado. O sea, va a prohibir el voto a los trabajadores, a aquellos que trabajaban en el campo y demás. Cierro, obviamente, con el análisis del Pacto Federal y lo de la Hacienda de Figueroa con apéndice documental. Es un muy buen trabajo que habitualmente no se tiene en cuenta. Complementa este trabajo, por eso tampoco lo dicen en su biografía, hay que hacer una un poco más extensa de una biografía analítica de sus publicaciones, la de Alberto González Arzac, en la revista del Instituto Rosas, y tiene otro tipo de publicaciones, de caricaturas, el trabajo El Gigante de Mayo, que hace referencia a su pariente, y a otras que también han participado, lo mismo que reediciones que se ha hecho del trabajo de Sampay por Fabro. Así que es un muy buen momento, ya que pasaron 11 años del fallecimiento de Alberto González Arzac, que recordemos, no solo su impronta académica, su impronta militante, que no se dice, sus últimos trabajos. De hecho, él estuvo íntimamente ligado con el informe que se hace de papel prensa, ¿no? Lo que tiene que ver con la apropiación de papel prensa, él lo presentó por parte de la dictadura en comunión con Clarín, La Nación y demás. Así que la figura de González Arzac, nota de color. Hoy creo que un trabajo como Caudillos de Constituciones, como los trabajos que tampoco están mencionados, que ha hecho con Facundo, El Corralito, historia de una colosal estafa al pueblo argentino, justo como el libro de memorias, da para que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que libro póstumo de Dalmacio Bresalfi. Es el libro póstumo también de Dalmacio Bresalfi. No, falta. Esto nos demuestra que uno generalmente da por sabido, o se supone que tiene que darse por sabido, qué es lo que se conoce de una persona o de otro, de investigador, y uno nunca tiene que dar por sabido nada. Hay que explicar todo de cero. Me pasó hace poco, y con esto cierro, en un congreso de historia en la UTN en La Plata, donde se supone gente grande debía conocer la existencia del Instituto Rosas, no, o algunas publicaciones no. En otro lado también, que fui a San Vicente el sábado, supuse, bueno, esto lo sabe, no tampoco, no hay que dar nada por supuesto, y el hecho de la memoria es ir construyendo de a poco, no solo que nosotros nos acordamos de González Arzac, sino ver, o de otros autores, sino también ver sus publicaciones y demás.
y sobre todo lo quiero reivindicar, uno, a Alberto Gelicantilo, porque continúa y con creces con la obra de Alberto González Arzac al frente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y a Facundo Viagos, porque es un permanente cultor del legado de Alberto González Arzac. Por eso, un aplauso para Facundo, y lo dejamos con su palabra de cierre en cuanto a su memoria, la memoria de González Arzac. Muchas gracias. Hablar y cerca del micrófono. Muy bien, escuchando a Pablo hablando de mi maestro, de mi segundo padre, en palabras tan halagadoras, es una caricia al alma para mí. Señoras y señores, es un gran gusto estar con todos ustedes. Lo veo al doctor Atilio, lo veo al amigo Comodoro Padilla. Comodoro Padilla. Muy bien. Lentino. el compañero y historiador. Caviatril, mucha gente. Y a la querida Marta amiga, Ah, que pone la cuota de color a esta reunión. Sí, seguro. Bueno, mis queridos amigos, ustedes saben que Aristóteles en la política dice que el mejor de los sistemas es el que se remonta a los orígenes de las cosas y analizan detenidamente su desenvolvimiento. Acá nace en la cultura greco-romana la importancia de la historia, y por eso 15 siglos después, ya Cervantes, quien dice historia émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado y lo presente y advertencia de lo porvenir. Cosa que Alberto siempre se hincapié, advertencia de lo porvenir. 2 siglos después, el ilustre poeta argentino Gauchesco, en la mayor obra en verso escrita en el mundo, que es Martín Fierro, dice: pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, me reflejen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me ayuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. La ocasión ruda de la que hablaba José Hernández era la ocasión, la rudeza por la que atravesaba el hombre de campo, el hombre del pueblo argentino, presentado por el Gaucho, que fue el gobierno de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Situación que desgraciadamente en la actualidad también la vemos. Yo no puedo callar esto por Alberto que lo hubiese dicho. Al no respetarse los derechos fundamentales de los habitantes, el gobierno actual está omitiendo el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando el preámbulo dice, como función de Estado, promover el bienestar general. No hay promoción del bienestar general cuando vemos jubilados apaleados, cuando vemos chicos sin medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta turba que viene contra los institutos también. No obstante lo cual, yo voy a hacer referencia a algunos aspectos de la vida personal de Alberto poco conocidos. Y cuando yo lo conocí a Alberto, yo lo conocí, el querido maestro, a partir del golpe del 24 de septiembre de marzo del 36. Él hasta ese momento era secretario del CFI y mi padre era el director ejecutivo de la Corporación de Empresas Nacionales. Ambos con 39 y 41 años habían llevado en alto las banderas del peronismo, del nacionalismo y sobre todo los intereses nacionales. Alberto siempre recordaba, acordate, Facundo, que se lo dijo de Israeli: los pueblos no tienen amigos o enemigos, tienen intereses. Y así fue como Alberto y mi padre se hermanaron en la lucha
contra la dictadura. Porque ambos, además de las 4 virtudes aristotélicas de justicia, templanza, prudencia y fortaleza, tuvieron la virtud tomista de la perseverancia. Y la pucha se debe ser perseverante a otra época. Y no dejarse seducir por la sirena del canto, la sirena del miedo y demás. Alberto siempre decía, el miedo paraliza y yo no me voy a paralizar. Por más de que se quedó sin trabajo y fue amenazado de muerte, como también fue mi padre, siguió combatiendo la dictadura. ¿Y cómo le combatió Alberto? Alberto y mi padre los días sábados a la mañana se juntaban y me llevaban en auto a una vieja casona en la calle La Finura, ahí al lado del zoológico, donde según yo creí hasta ese momento, pero no se me podía decir, si iban a hablar con un amigo, a tomar un café con un amigo. Después con el tiempo supe que en realidad iban ambos a llevar un aliento a la mujer de Gustavo Caraballo, último secretario de la presidencia de General Perón, sí, quien estaba siendo torturado por Camps en La Perla. Otra cosa que recuerdo de Alberto en la dictadura, cómo fue combativo, junto con mi padre me llama un día, un sábado a la mañana, y me dice, prepárate, mijo, porque tenemos que ir a Alberto a hacer un documento. Fuimos a casa de Sarandí de Alberto, y de ahí los tres fuimos a la casa de el general Dolindo Felipe Vittel, que era el secretario del Partido Justicialista, tiene un departamento que quedaba en la calle Paso y Córdoba. Firmaba este documento, que fue la primera denuncia que se hizo entre organismos internacionales de la desaparición de personas en Argentina. Se lo llevamos los tres a Amnesty Internacional, que está en el hotel Presidente en la calle Cerrito. Otra cosa que recuerdo de Alberto muy especialmente fue cuando en el año 76 cae preso en la ESMA Jorge García Falcó, muy amigo de mi padre y ex directivo de la CGE. Cuando lo sueltan a Jorge García Falcó, el gran misterio era cómo había quedado después de la tortura. Cuando en esa época todavía se decía que había quedado medio loco o medio debilitado mentalmente y demás. Y mi viejo y Alberto decían hacer un encuentro con sus compañeros a comida, no una comida, sino un whisky con un copetín, en mi casa. Mira. Porque en mi casa, la casa que cuando Martínez dio la amenaza de muerte a mi viejo empieza a quedar el general de Croce, donde nunca nos fueron a buscar. Entre 76 y 79 vivimos ahí. A pesar de que yo tenía que ver los Fort con Bardes para ir al colegio, caminando, tuve que cambiar el colegio y demás. Y Alberto era quien más iba a esa casa. Y el día de la comida o el encuentro del Jorge García Falcón estaba Alberto conmigo y con mi viejo. Cuando suena el timbre del portero eléctrico le abren. Y me dicen ambos, ahora cuando suba, Facundo, abrí la puerta a vos, porque queremos que él te vea a vos. Efectivamente fue así, yo le abro la puerta, envuelto en llamas, Jorge García Falcón, y yo en llamas, pero en lágrimas también, porque fue la primera persona que vio después de la tortura. Así que imagínense, eso lo hacía Alberto, era un cristiano, un humanista y un peronista. Después, otra cosa que le debo yo al maestro fue que en el año, yo tenía 16 años, en el 79, perdón, ella era muy amigo y abogado de Pepe Rosa, y me convence para que yo vaya a los cursos de Derecho Constitucional que don Pepe Rosa daba en la revista Línea, ahí en Alsina y Entre Ríos. Yo iba a las charlas de don Pepe Rosa en las clases magistrales, porque don Pepe llegaba
con su pipa, su bastón, se sentaba y las palabras le brotaban como agua manantial, como llaman de fierro. Y don Pepe estaba extrañado de un joven que tomaba apunte curiosamente y que al final de la clase se le acercara a hacer más preguntas. Nos íbamos conversando unos 10-15 minutos más, hasta que don Pepe me decía, venga, mijo, acompáñanos al taxi. Y bajamos la escalera hasta que yo voy a partir. Y así fue como Pepe Rosa ya comentaba a Chacho Contesti, que era el secretario de esta línea, que yo era su discípulo más joven. Y en una de esas reuniones fue cuando don Pepe me afilió al peronismo. Me dice, venga, mijo, venga a mi despacho, a mi escritorio. Se gira así, me da una planilla y me dice, compléteme ahí los datos suyos. Esa planilla era la afiliación al Partido Justicialista. Entonces cuando a mí me preguntan cuando fui candidato a diputado en el archivo, pero compañero, ¿en qué plataforma se inscribió usted? No, querido. Yo soy periodista afiliado por mi afiliado don Pepe Rosa en la dictadura en la revista Línea. No soy de ninguna plataforma. Tengo el honor de haber sido afiliado por don Pepe Rosa. Bueno, eso también se lo debo directa o indirectamente al doctor González Arsak, que fue quien me llevó a que fuera a las charlas de don Pepe. Cosa que no me recordó siempre con Eduardo, cuando nos encontramos en que Eduardo tiene 80 años ya. Está igualito a don Pepe, realmente es igualito, Eduardo Rosa, sí. Igualito. Y siempre lo recordamos. Otro tema que yo recuerdo de Alberto en la Resistencia es cuando él me presenta, yo estaba en el IGJ trabajando un día y me dicen, tú lo vamos a desarrollar con el doctor Enrique Oliva. Y me presenta a Enrique Oliva, el gran fundador de la Asociación de Resistencia Peronista. Y Enrique Oliva vivía al lado de mi casa, sí, ahí en la avenida Quintana. Entonces yo estaba escribiendo ignominias paralelas que hacía el Libertador, lo iba a ver a Enrique. Y la primera vez que estuve con Enrique Oliva, le pregunto, dígame doctor, ¿por qué Perón, teniendo el ejército a favor, con el general Espejo, no combatió a la Marina y los anuló a los sediciosos? Me dice, ¿no sabíamos? La misma pregunta le hice yo al general Perón, estando en Panamá, con John William Cook en una habitación. Y yo también quedé intrigado. ¿Qué le dijo, doctor? ¿Qué le dijo? ¿Sabe qué me dijo Villalobos? Que si yo reprimía la Marina iba a bombardear las refinerías de petróleo del puerto de Buenos Aires, como se había empezado en Mar del Plata. El pueblo se levantaba en armas y en la Argentina moría 1 millón de personas. Y yo como cristiano y jefe de Estados argentinos no era de tolerar ni hacer de ninguna manera. Por eso yo cuando lo cito ahí en ignominias paralelas, que no lo puedo traer porque está agotado, cuando cito esto que me dijo Enrique Oliva y que me pidió que lo transmitieran, sobre eso lo transmito a ustedes, Enrique Perón se dijo Enrique a mí, yo se lo digo a todos ustedes. Le debemos al general haber evitado una masacre como fue la Guerra Civil Española. Y el pueblo no lo sabe esto, la gente no lo sabe. El otro día lo comentábamos con Nacho Clopet tomando un café, ahí justo abajo del ejército de Enrique Oliva. Y yo gracias a eso, a ver tanto de Enrique Oliva, reconocí a otros grandes, después amigos de la resistencia peronista como Manuel Gallardo. Reconocí a Jorge Rulli. Todos grandes excombatientes de la resistencia peronista. Don Manuel Gallardo estuvo preso, fue torturado en el 56 por Intes. Y yo durante 2 años o 3 los asesoraba jurídicamente en la casa de Miguelito Varela.
la Asociación Civil de Milito Varela y RS en Pasco y abajo de la autopista. Se me toma un taxi todos los días martes y me reunieron los compañeros. Está Notaro también están todos los compañeros héroes nacionales. Y eso fue por influencia del maestro, del amigo, que me inculcó el respeto para la resistencia peronista. Bueno, mis amigos, como hemos nombrado a mucha gente, nos vamos a despedir con Martín Fierro. Adelante, caballero. Más allá. Más nadie se queda ofendido, porque a ninguno incomodo. Y si he dicho de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Alberto González Arzac fue también personaje distinguido de la cultura por la ciudad de Buenos Aires, y además también tenemos que recordar, él había sido muy amigo y abogado de Carlos Menem, en la época en que Carlos Menem era perseguido por la dictadura militar. Posteriormente, ya presidente, Menem lo designa inspector general de justicia. Y Alberto, cuando Menem pretende privatizar Entel, aerolíneas, empieza toda la época privatizadora, Alberto no le firma absolutamente nada, eso tenía que pasar por la IGJ. Claro. Y Alberto no le firmaba, y tan es así que le dice César Arias, que era el secretario de Justicia en ese momento, o ministro de Justicia, le dice a Menem, mire, no quiere firmar González Arzac. Y fue cuando Menem me contestó, si Gordo te ha dicho que claro, no va a firmar, porque yo lo conozco al Gordo cuando dice no. Claro, cuando dice no. Y Alberto González Arzac no firmó y presentó su renuncia. De modo que realmente son fue el primer funcionario de la denuncia Menem. Exactamente, son esos gestos que cuando uno piensa, ¿no es cierto?, esa seriedad en su vida, ¿no? En ese patriotismo que realmente todo lo que él pregonaba lo cumplió. Porque en realidad lo que había hecho la empresa había sido que había tomado por sonso Alberto. Claro. Porque le presentó un balance, no un balance de ejercicio de senador del 89, sino un balance que había presentado antes a la SIGEP, Sindicatura General de Empresas Públicas, que no contenía todos los intangibles, muebles y inmuebles que había adquirido en TEL. Con lo cual, el valor, de acuerdo a ese balance, de 3.500 millones de dólares, cuando Alberto y públicamente sabía que la empresa con todos, su bien valía 6.500 millones. Claro, es decir, la mitad. Y él dijo, claro. ¿cómo voy a firmar eso? Claro, efectivamente. Por eso realmente yo creo que es muy importante recordar a esta gran persona, ¿no es cierto? Sí. Que es un ejemplo para todos nosotros. Porque otra vez le decía Alberto, referido a las empresas del Estado, y que las empresas del Estado hacen el patrimonio de la nación argentina. No sé, amigo. Quiere que hables más cerca de acá. Por eso Alberto, y después cuando Alberto renuncia, fue mi primer día en la Inspección General de Justicia como inspector que me había nombrado. Y ese día, cuando vas a saludar, le doy un abrazo y le digo, Alberto, yo te doy mi renuncia, porque si vos renunciás yo no me voy a quedar acá. No, mi hijo, vos quedate porque tenés un futuro por delante de la Inspección de Justicia, hasta que seas inspector general vos. Y efectivamente fui candidato a ser inspector general del 2020
Y antes, en el 2002, cuando cae la Rúa, me llama Juanjo Álvarez, ministro de Justicia, y me ofrece ser el inspector general de justicia más joven de la historia. Y yo, como estaba consolidado todavía en la institución de la República, digo, déjeme 48 horas para pensarlo. Pensarlo para mí era que consultarlo con mi padre y con Alberto. Y ambos me dijeron, mirá, Facu, hagamos un pacto de caballeros. Vos terminás bien la ley de asociaciones civiles, que tu viejo en el Senado se va a encargar de aprobarla. Y de hecho fue así, en 2003 se aprobó la ley, después de haber trabajado yo todavía en 2001 y 2002. Eso es González Arzac en mi vida. Y después voy a contar algo que es muy personal, pero yo ya lo he contado en el Senado, cuando homenajeamos a los 2 días de su fallecimiento. Cuando yo tuve mi accidente en el 98, que estuve un mes en coma, Alberto iba todos los días a acompañar a mi padre. Y Alberto fue quien me contó un día cómo me desperté yo. Y me dice, mira, Facu, vos el día que te despertaste, fue el día de tu madre, había ido junto con su hermana Juanita y tu tía Meneca, que vino de Honduras especialmente, a la Virgen de San Nicolás, a pedir por vos. Y te cuento algo, cuando vino tu mamá, yo le pregunté la verdad, y tu mamá me dijo que la Virgen le había dicho que vos no te ibas a morir, y esa noche me desperté. Después me de coma. Y aquí estoy homenajeando a los maestros, así que gran orgullo para mí. Muy bien. Muy bien. Y ahora después del COVID estoy con bastón, pero estoy, así que... Tira. Escuchándolos a los tres, a Alberto, a Facundo y a Pablo, me venían a la memoria también anécdotas. Y cuando Alberto hablaba de la personalidad, de la hombría, del respeto a sí mismo y a los demás, recuerdo una anécdota, hace muchos años de esto, todavía no había sido presidente del instituto, y otro amigo ya fallecido, querido amigo Eduardo Lafuente, me dice, mirá, se ha organizado en la Manzana de las Luces la legislatura histórica, que por gestión también del que era presidente en ese entonces del instituto, Juan Manuel de Rosas, el privado, ¿no? El doctor French, que había conseguido el recinto de la legislatura histórica. Y fuimos con Eduardo y nos encontramos con la sorpresa, un día crudo en serio, ¿no? Estos días que cerca del 0 grado. ¿Eso fue en el 2000? Antes. Y recuerdo que entramos ahí y estaba él, la señora y la cuñada. Y nos sentamos, entonces digo, doctor, ya pasó la hora, la media hora, digo, qué sé yo, si quiere, vamos a tomar un café. Y yo, no. Ustedes se molestaron en venir hasta acá y por respeto a ustedes voy a dar la conferencia. Bueno, nos sentamos en la primera fila los 4 y él en el escritorio y nos dio una conferencia de 40 minutos y después respondió preguntas. Esto habla de el compromiso, el respeto al otro y a sí mismo de Alberto González Arzac. Eso me decía Alberto que lo había aprendido de don Pepe Rosa. Y si fueran 100 a una persona en la clase que era la... Yo doy fe que éramos 4, pero 2 eran la mujer y la cuñada. Que habían ido con él. Claro. Ahora, esto da la pauta de que es cierto lo que estoy diciendo. Y tal es así
que parece que tenía buen contacto con Nación, en ese entonces el doctor Fred, porque poco tiempo después me consiguió la manzana de las luces para una presentación de mi primer libro, La gran trampa del tercer milenio. Estoy hablando antes del 2000, porque lo escribí antes. Conseguí ese lugar y tuve el placer de que estaba sentado ahí en primera fila, además de presentarme y acompañarme, quien me prologó ese libro, don Osvaldo Guglielmino. Estaba otro querido amigo ahí en primera fila, Fermín Chávez, que fue toda una sorpresa. Y otra que se produjo acá, en este salón, resulta de que cuando se presentó el libro con las caricaturas que hacía caricaturas de los presidentes del instituto y alguna personalidad, lo felicité por la calidad de estas caricaturas. Entonces me dice, te voy a hacer una, llamame, venite a casa un día y yo te voy a hacer la caricatura. Claro, yo dije, lo voy a molestar. Entonces un día daba una charla yo acá y González Arzac estaba ahí sentado. Termino la charla y entonces se me acerca y me dijo, si la montaña no viene a Roma, Roma va a la montaña. A Mahoma. Y me da el dibujito, la caricatura autografiada por él. Eso habla del compromiso, la calidad humana de este querido amigo Alberto González Arzac. ¿Me permitís decir? Sí. Yo la verdad que más de una vez me emociono mucho desde el recuerdo de cosas compartidas y vividas. Por ejemplo, recién trajiste a mi recuerdo a Enrique Oliva, con quien he compartido cosas, y González Arzac y todo lo demás. Pero esa emoción también me hace provocar la necesidad de qué hacemos ahora. Esto que acaba de decir hace un momentito Alberto acerca de los institutos, su cierre de algunos, la supervivencia de otros, y todo el bagaje de conocimientos y de producción cultural nacional que nunca pasó por el sistema educativo. Lo dice alguien que ha sido docente en todos los niveles, menos en el preescolar. Y yo creo que tenemos, hace poco escuché, no sé si era un filósofo, un sociólogo, yo tengo el televisor prendido en mi casa y ando haciendo cosas por mi casa, una diferencia de palabras. El terco es el que persiste en la repetición de lo negativo del error. El tenaz es el que persiste en el homenaje y en la práctica de la verdad y de la comprensión de los valores que la verdad genera. Entonces yo creo que de todos los que hablamos, si nosotros nos ponemos a pensar, hay una profunda tenacidad en la historia, en los patrióticos, en la búsqueda de la verdad, en los valores, y que por lo tanto nosotros el mejor homenaje que podemos rendirle a nuestros antecesores, a González Arzac, con quien hemos tenido la suerte de haber compartido algunos más, otros menos,
a Facundo, que viene con todo un bagaje de cosas familiares, institucional, a Alberto, al trabajo que vos hacés acá, que recién cuando decías tenga 3 o tengas 2, estás hablando e instalando lo que hay que instalar. Usted sabe que Alberto, cuando me presentaba a mí, después de un accidente, me presentaba como un milagro de la Virgen San Nicolás. Mira, Incluso el mismo día Bancalani, que es el intendente, conoció a la Virgen San Nicolás, Claro. y Aldo Ferrer en un asado, le decía, es que creo que el Facundo es el producto del milagro de la Virgen. bueno. Esto lo vi yo, lo viví yo, decía. Entonces, desde estos recuerdos, desde estos fundamentos, creo que tenemos que ser, no sé cómo se llama, un archivo donde esté grabado todo el recuerdo para las posteriores generaciones. Que esté grabado, porque no vamos a hacer a tiempo de escribir todo. Ni todo está en los libros. Claro. Claro. Este es un legado importante y ser difusores tenaces de aquello, no lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, nuestras diferencias, nuestros encuentros y nuestros desencuentros. Pero esta charla ha sido muy linda, muy buena, y tenemos que quedarnos con ese compromiso, porque eso es parte de nuestra cultura nacional, es parte de nuestra patria. Nada de esto, yo que le reclamo a mis papás, ya no los tengo, pero que reclamaban no haber nacido el mismo día que Rosa, sino un día después, miren todo lo que nosotros tenemos. Y cuántas cosas aún más podemos decir. O sea que ha sido muy lindo, Paco. Muy bien. En el libro de Nicoba, por ahí decía una palabra. Lo cortar un poco y empezar con el seguro. Cortar. Yo lo que estoy